Bueno, buenos días, qué bueno que ya llegaron más se reunieron por acá. Y les voy a pedir atentamente que apaguen sus celulares o pónganlos en modo de silencio, porque ahorita que vamos a empezar el estudio para que no interrumpan, ya después se acuerdan de ponerlos otra vez en su modo normal. Bueno, Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo, te damos muchas gracias porque tú estás con nosotros, te damos gracias porque has estado trayendo a las personas a pesar de que hay un poco de tráfico para ser domingo. Ayúdanos, Padre mío, a que más personas puedan llegar, los que estén en camino puedan estar aquí. Te quiero pedir de una manera muy especial por los que no puedan poder llegar para que la conexión no tenga ningún problema. El estudio tanto en audio como en video se puedan escuchar y enriquecidos a la vez ellos, a la vez que nosotros, aunque sabemos, Señor, pues es más impactante las enseñanzas y el compañerismo estando aquí en presencia. Te queremos pedir que tú hagas este trabajo. Te suplicamos por Estelita, Señor, para que tú la ayudes en esta convalecencia del COVID, para que no se complique y para que Dios, tú la guardes confiando en ti y creciendo en ti. Te queremos pedir por Pati López de Nava, para que Dios, tú la guardes, Señor, en este tiempo y que Dios mantenga su visión y su vista en ti, Padre mío, no olvidándose de tu misericordia para con ella. Y te queremos pedir también, Señor, por Margarita, para que tú la guardes en este tiempo y que tú permitas, Señor, que ellos pronto puedan estar con nosotros, restaurados en su salud. Gracias. Y Dios, no quiero dejarte de pedir por las importantes decisiones que estos días se van a tomar y muy en el país y muy especialmente con respecto al Instituto Electoral, para que Dios se pueda tomar una buena decisión y sobre todo, Padre mío, pueda defenderse este órgano que aunque no perfecto, pero sí ha servido de mucho. Dios, ayúdanos, Señor, y todo esto te pido, Dios, que el día de hoy no sucedan desmanes, no haya nada grave, pero Señor, yo te quiero pedir que ante todo esto se haga tu voluntad. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, muy bien. Ok, pues ahora vamos a ver la parte final del final. Ya habíamos visto la otra vez acerca del poder de Dios y cómo Dios hace que hace que lugares florecientes de manantiales se conviertan en desiertos y sequedales. Y cómo Dios a su vez hace que desiertos y sequedales se conviertan en lugares de mucha prosperidad. Y que todo esto lo hace en base a una visión de amor y de redención para con su pueblo. Y vamos a ver cómo Él permite en nuestras vidas también que a veces haya momentos prósperos que se convierten en desiertos y desiertos que se convierten en lugares prósperos. Habíamos visto que por la maldad del hombre, Dios permitía que esos lugares prósperos se convirtieran en desiertos. Y habíamos visto el ejemplo de la ciudad de Sodoma y Gomorra. En una llanura que en época de Abraham se consideraba una llanura muy, muy próspera y muy especialmente para que los ganados pastaran. Por eso le escogió Lot. Y vemos cómo esto fue como resultado, el que quedara como desierto, como el resultado del pecado de estas ciudades, ¿no? Me impresiona mucho, no sé si se los comenté la semana pasada, pero yo buscando todo esto, había visto una foto muy interesante de el Monte de los Olivos, hace aproximadamente 100 años, era un peladero, muy desértico. Y ahora ves el Monte de los Olivos y está muy lleno de vegetación, ¿no? Ahora, a 100 años después. Y así ha habido muchas partes en Israel, ¿no? Volviendo a la vegetación. Dios es poderoso para hacer todo esto. Sabemos que
sabemos que Dios tiene sus tiempos también en todo esto, ¿no? Y bien, él decía precisamente lo que estábamos viendo, que estos lugares desiertos los convierte en lugares prósperos para llevar ahí a los justos, para llevar ahí a aquellos que temen su nombre, a los sedientos y a los hambrientos de Dios, para saciarlos en ese lugar. Bien, sin embargo, aquí no termina esa historia. Vamos a ver de los versículos 39 al 41, dice: luego son menoscabados y abatidos a causa de la tiranía, de males y congojas. El 40 dice, él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Tenemos aquí algo muy interesante en el versículo 39, cuando dice, luego son menoscabados y abatidos a causa de la tiranía, de males y congojas. Dice luego. Luego es un adverbio de tiempo, el cual nos indica que esta historia de la redención no ha terminado. Si bien Dios recoge a los hambrientos y les da bendiciones, sabemos que Dios también permite para su pueblo aquellas pruebas. Permite las pruebas en donde el pueblo es menoscabado, es abatido, y Él tiene un propósito a través de todo eso. Sabemos que hay doctrinas falsas que te dicen que una vez que entras en comunión con el Señor en una relación personal, ya no vas a tener problemas, se acabaron los problemas. Vas a tener abundancia, ¿no? Vas a tener muchas cosas. Y sabemos que muchas de estas, además de falsear la verdadera doctrina del Señor, también apelan a la codicia de las personas, ¿no? Conocí el caso de una mujer en donde el pastor le dijo que todo lo que entreguen al Señor en este momento, Dios se los va a multiplicar. Y entonces ella le entregó las llaves de la camioneta. Y el marido al día siguiente fue a reclamar las llaves de la camioneta. Pero sí, qué mal que el pastor engañó, que ese pseudopastor engañó, pero también la mujer tenía un problema de codicia, eso es cierto, ¿no? Pero precisamente para quitarnos todo ese tipo de ideas, Dios nos dice, si tú crees en mí y tú eres de mi pueblo, vas a padecer necesidades, vas a padecer persecuciones, vas a ser vituperado, vas a ser menoscabado. Ajá. ¿Por qué? Porque esta no es la verdadera vida, porque este no es el destino al que nos ha llamado. Dios nos ha llamado para que nos entretengamos aquí con lo que nos dé la vida, ¿no? Sino para que en este lugar podamos seguir trabajando para Él y ser fieles para Él. Ajá. Así que Él permite un tiempo aquí en la tierra que seamos despreciados y abatidos. Jesús, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro ejemplo, vivió esto mismo. Ajá. Jesús aquí en la tierra no vino a recibir honores. Ve dónde nació. Ve cómo estuvo viviendo. Viviendo, me refiero, nunca buscando. Es como le decía Jesús a sus primeros discípulos, que las zorras tienen madrigueras, ¿no? Las aves tienen nidos, ¿no? Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza, como diciendo, si me buscan por otro motivo, pues no van a encontrar, ¿no? O sea, realmente no les voy a dar riquezas, no les prometo riquezas en esta vida, ¿no? Materiales. Así que él no recibió los honores que merecía en la tierra. Por el contrario, como dice la palabra, fue varón de dolores. Como dice Isaías 53, del versículo 3 al 4, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto,
y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, como los que habla este salmo, ¿no? Y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Ajá. Aún nuestro Señor, nuestro Rey, tuvo en esta tierra una apariencia menospreciable y fue menospreciado por muchos. Ajá. Si así fue el Señor, debemos de saber que sus siervos también padeceremos el mismo menosprecio que Él tuvo. De hecho, vemos hoy en día que la sociedad y el mundo menosprecia cada vez más los principios de Dios, cada vez se burlan más. Y no solamente los principios de Dios, sino también se menosprecia a la iglesia de Dios, ¿no? Me gusta mucho porque Dios siempre, todo esto, y cuando nosotros podemos sufrir todo esto, Dios de todas formas, a través de su palabra encontramos el consuelo de que todo esto Dios lo tenía preparado. Hay mucha gente que dice, híjole, es terrible que muchos que se dicen cristianos estén dando un mal testimonio y tropiezan a muchos. Y sí es cierto, es terrible eso. Pero me impresiona, pero cuando pienso en eso, me impresiona saber que también Dios lo adelantó en su palabra, ¿no? Y dice, por ejemplo, 1 Pedro 3, del 16 al 17, dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Así que no te desalientes si actúas correctamente y aparentemente te va mal a consecuencia de actuar. Oye, perdí esta situación por no querer corromper a la autoridad. Perdí esta gran oportunidad de trabajo por no querer entrar en los malos principios de la compañía que me lo ofrecía. Perdí muchas cosas por causa de esto, pero dice la Biblia que lejos de sufrir, gózate, porque lo estás haciendo en nombre de Cristo. Juan 15, 20, Jesús les estaba dando estas indicaciones en esa última cena maravillosa. Acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. La palabra cristiano se acuñó, no fue alguien que se puso y se autonombró cristiano, sino acuérdense que en la iglesia de Antioquía empezaron a hablar de los seguidores del camino, como diciendo, son cristianos, los identificaban con Cristo. Qué maravilloso que una iglesia pueda ser identificada con Cristo. Qué maravilloso es que una iglesia puedan criticarla mucho, son exagerados, son ingenuos, son lo que quieran, pero son fieles en seguir lo que creen. Qué impresionante, ¿no? Que puedan decir. Y así los incrédulos de Antioquía hablaban de esta manera de los creyentes de Antioquía. Alguien dijo una vez una palabra que cristiano era como decir Cristito, es una especie de Cristo, ¿no? O sea, me recuerda a Cristo cuando lo veo. Espero que nuestras vidas sean recordadas por los que no lo conocen, a Cristo, a través de esto, ¿no? Bien, me encanta cómo esta parte dice, Él esparce menosprecio sobre los príncipes. Una vez más, utiliza su poder, ¿no? Como los desiertos, las áreas florecientes que convierten en desiertos y los desiertos en viceversa, en áreas florecientes, ¿no? Y dice, Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. No ha entontecido, no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el entendido?
En este mundo, Dios ha enloquecido la sabiduría de los sabios. Ha hecho que los príncipes puedan andar como vagabundos y sin rumbo. ¿Se acuerdan? Los desiertos, los manantiales en sequedales. De la misma manera, las personas que se jactan de algo, muchas veces, son las personas que pueden estar realmente dando vueltas como vagabundos, ¿no? Vagabundos es alguien, no necesariamente un indigente, ¿no? Sino es alguien que no sabe a dónde va. Y es más, ni siquiera se acuerda de dónde partió, y tan es así que sigue dando vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Así que si ves que de repente se levantan grandes príncipes, grandes hombres y mujeres, entre comillas grandes, y empiezan a dar sus opiniones, y sus opiniones son contrarias a lo que dice la palabra y en lo que tú has creído, no te aflijas por eso, porque finalmente Dios termina esparciendo menosprecio sobre esos príncipes. Es increíble cómo se ha utilizado a muchas personas célebres y aún de la farándula para hablar de temas, para dar publicidad a temas que ni siquiera estas personas están conscientes, saben, ni son letrados en todo esto, ¿no? El aborto, por ejemplo. Salen artistas promoviéndolo y haciendo declaraciones absurdas. ¿Y quién es ese artista? ¿Qué estudios tuvo? No, simple y sencillamente le tiene un micrófono, es famosa por las canciones o por las actuaciones que hizo, y entonces ya con eso tiene autoridad, ¿no? Y de eso estamos llenos de opiniones. Pero no te preocupes, la verdad de Dios terminará por surgir. Él menosprecia, como dice, Él esparce menosprecio sobre los príncipes de este mundo y los hace andar perdidos. ¿Por qué la gente se amotina y los pueblos piensan cosas vanas? Se juntarán los príncipes, los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos en contra del ungido y en contra de Dios. Lo mismo podemos ver el día de hoy. Así que es solo cuestión de tiempo para que Dios complete su maravilloso plan. Todos aquellos grandes hombres o mujeres que ahora son escuchados, algún día van a ser como ese laurel del que hablaba el Salmo 37-35. ¿Ves al impío extendiendo sus ramas como laurel verde? Y volteé y ya no lo vi más. Ese es el punto, ¿no? Así que tengamos paciencia, soportemos el menosprecio temporal y abracemos estas maravillosas promesas. Terminamos con los últimos 2 versículos de este salmo, que dice 42 y 43. Fíjate, me encanta cómo termina esta parte. Véanlo los rectos y alégrense. Viene muy unido con lo que estamos hablando. Y todos los malos cierren la boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Fíjate qué forma tan impresionante cómo Dios termina este salmo. Ahorita no vemos nada, vemos que el malo triunfa, vemos que los príncipes que se levantan y mueven su boca en contra de Dios permanecen y son glorificados. Sin embargo, el final va a ser maravilloso, porque aquellos que esperaron en Cristo, aquellos que abrazaron estas promesas, aun que no se viera nada alrededor, estarán alegres. ¿Y quién? Los que se oponían cerrarán su boca. La redención es algo que siempre traerá gozo para los perdidos, para los hambrientos, para los que esperan en Dios. Así como los impíos que el día de hoy van de acuerdo a los valores torcidos del mundo, que hacen lo políticamente correcto, como dicen,
aquellos que son reconocidos y escuchados en este mundo, que son esos príncipes de los que hablamos anteriormente, en este mundo caído, en un día determinado se esconderán del autor de la vida y cerrarán sus bocas que están llenas el día de hoy de argumentos falsos. Así que no te canses de esperar al Señor, porque a su tiempo Dios va a demostrar cómo son las cosas, ¿no? Y dice, ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Dios? Me gusta mucho porque este salmo no solamente es de alabanza, ya se nos dieron, el tema principal es la redención. Se nos hablaron de 4 casos específicos, el que va en el desierto, el que está en la cárcel, en la prisión de su pecado, el que sufre una gran enfermedad, el que sufre una tormenta en su vida. Se nos habló también de un Dios capaz de convertir una selva en un desierto y un desierto en una selva. Un Dios que es sabio para hacer eso y que es sabio para permitir el sufrimiento en sus hijos. Y ahora, no solamente esta alabanza es una alabanza en donde tú la lees, sino que Dios te quiere hacer partícipe y te puede decir, bueno, con todo esto que estamos viendo, es necesario que tú cambies tu forma de ver las cosas. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Dios? Estamos nosotros llamados a poder ver las cosas con los ojos de la fe que Dios nos ha dado, basados en su palabra, basados en su principio. Todo lo que estamos viendo debemos verlo de esta manera. Todo lo que ocurre alrededor de nuestras vidas, lo que ocurre en el mundo, lo que ocurre en nuestra familia, lo que ocurre en nosotros, somos exhortados y obligados a verlos de esta manera. ¿Quién es sabio? ¿Sabes? Hemos visto en un versículo de Proverbios 1:7 que dice, sabio es aquel que teme a Jehová. ¿Ves todas las cosas? Y la pregunta es, ¿ves todas las cosas bajo el temor de Dios? Acuérdate que Eclesiastés dice, habla del hombre que ve, dice, el principio de la sabiduría. Dice, así son todas las cosas bajo el sol, ¿no? Así, y entonces te empieza a hablar de injusticias de la vida y te empieza a ver todo esto y dices, caray, la vida es muy injusta, sí, pero es cuando ves las cosas abajo del sol. Dios nos guía en este momento a poner nuestros ojos en Él, cambiar nuestra línea de horizonte. ¿Quién conoce los principios de la perspectiva? Bueno, tú sabes que la perspectiva se basa, hay una línea de horizonte, y la línea de horizonte es lo que ven tus ojos. Hay una perspectiva que se llama perspectiva vista de hormiga, en donde ves todo para arriba. Hay la perspectiva a tu vista, unos 60, unos 50, que ves normal. Pero hay otra perspectiva que se llama la perspectiva vista de pájaro. Ajá. En donde y eso depende de qué tan alto está tu línea de horizonte. Ya le recordé un poquito su clase de geometría, ¿verdad? Bueno, eso no ha pasado mucho tiempo de todo eso, pero no han cambiado, la geometría no ha cambiado. Entonces, aquí el punto es, Dios quiere levantar tu línea de horizonte y decir, qué sabio, vas a ver las cosas con sabiduría. ¿Quién es el hombre sabio que va a empezar a ver la vida de acuerdo a la luz que derrama la palabra? Y entienda la misericordia y dice, y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Dios. ¿Sabes qué? Muchas veces no entendemos la misericordia de Dios. Cuando estamos postrados en la cama, con un sufrimiento, cuando tenemos un hijo que nos está dando dolores de cabeza, cuando tenemos unos padres que tenemos que cuidar y que no entienden, cuando tenemos muchas cosas, es un momento difícil para entender la misericordia de Dios. Pero Dios quiere que con sus ojos tú puedas no solamente guardar todas las cosas que suceden alrededor, sino entender la misericordia de Dios.
como debe de ser. Cuando Él no te responde una oración, estás llamado a entender que esto lo hizo también por misericordia. Así que bueno, con esto termina y me gustaría terminar con 2 versículos. Colosenses 3, del 1 al 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, o sea, la línea de horizonte alto, ¿no? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así que levanta tu línea de horizonte. Vas a ver más cosas, ¿no? Un pájaro ve más cosas que una hormiga, ¿verdad? Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. No solamente tienes que ver las cosas que suceden en tu vida de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, sino que tienes que confiar que la historia todavía no se ha escrito completamente. Job, por ejemplo, en todos los capítulos, que es la mayoría del libro, donde él estuvo altercando y discutiendo con sus amigos, él no estaba enterado de lo que tú y yo sabemos. Él no sabía esa plática que Dios tuvo con Satanás, ¿no?, en los primeros capítulos. Pero podemos ver, como dice Santiago, podemos ver el fin de Dios para con Job, y dice que Dios es compasivo y misericordioso. Así que solamente viendo la historia de lo completa y poniendo nuestros ojos en la palabra, vamos a poder entender esa misericordia de Dios como la debemos de entender. Y bien, pues terminamos con esto. Es muy interesante la enseñanza de este salmo, que nos habla del menosprecio de muchas personas hacia el Evangelio, y muchos de ellos es porque viven en ceguera y no entienden. Pero nosotros hoy en esta parte del estudio vamos a ver algo diferente, que es lo contrario. El menosprecio que tú puedes tener hacia los demás. Hay un pasaje en Romanos 12:3 que dice: digo pues, por la gracia que me ha sido dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nosotros ya sabemos que la fe es un don. Nadie por sí mismo puede generar la fe. La fe que salva, Dios lo otorga cuando viene un arrepentimiento que el Espíritu Santo también produce cuando provoca en nosotros la convicción de pecado. La salvación es un milagro, no depende de nosotros. Y hoy vemos a muchas personas extraviadas sin entender lo profundo de la palabra, precisamente por eso, porque tienen su propia perspectiva de la vida y de las cosas. Ya como salvos, como partícipes de la Iglesia de Cristo, entendiendo que la Iglesia de Cristo no es un cuerpo visible necesariamente en cuanto a su conjunto, sino está conformada por todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados, que han puesto su fe y su confianza en Jesucristo y han aceptado ese regalo de gracia. Todas las otras nominaciones hechas por los hombres no son más que precisamente normas y religiones de hombres. Y precisamente debido a este tipo de criterios han surgido muchos malos entendidos y muchas desviaciones del verdadero cristianismo, precisamente porque surge de aquí el legalismo, el fariseísmo y otras muchas corrientes que llevan a las personas a vivir su propia religión, ignorando que realmente Dios en su palabra nos dejó la enseñanza clara y perfecta de lo que es. ¿Quieres saber la verdad? Ponte a leer la Biblia. ¿Quieres entender la palabra? Pídele a Dios que te dé el entendimiento. Porque cualquier otra situación o otra circunstancia, por curiosidad, por un acervo cultural que tú leas la palabra, etcétera,
de nada te va a servir. Tienes que ser iluminado por el Espíritu Santo. Por tanto, vemos a muchas personas tratando de, haciendo de, pero mucho de ello tiene que ver precisamente con el menosprecio. En nuestro caso, los que somos salvos, a los que pertenecemos a la Iglesia de Dios, a los cuales Dios nos ha dado dones, es muy importante saber que lo que Dios nos ha dado es un regalo que Él nos dio, que no hay ningún mérito en nosotros respecto a, para que tengamos la perspectiva correcto. Y de ahí precisamente viene este pasaje de 1 Corintios 4:7 que dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? El contexto de este capítulo habla de la sabiduría humana. ¿Qué tienes que no hayas recibido? En la vida espiritual, en la vida cristiana, todos los dones y todas las aptitudes fueron otorgadas por Dios. Las hemos recibido de Dios. No hay mérito en nadie, precisamente para que el poder y la gloria sean de Dios. Dios mismo dice en su palabra que Él no va a compartir su gloria con nadie porque Él la merece toda, porque Él creó todas las cosas. Lo que nosotros somos como seres humanos, Dios lo ideó, tu pensamiento, tus sentidos, tu manera de relacionarte, la forma de procreación. Él instituyó el matrimonio, por ejemplo, para que tuviéramos una idea de lo que Él, de la relación que Él quería tener con su iglesia. Por eso dice la Biblia que Cristo un día va a venir a desposar a la iglesia como una virgen ataviada, como una novia. Y en un sentido va a contraer ese matrimonio con Él. Entonces, todos los principios del matrimonio van relacionados a esto. ¿Y qué ha hecho el ser humano? Desvirtuar y distorsionar. Imagínense ustedes, por ejemplo, como un pequeño paréntesis, que Dios fuera infiel. Hay un pasaje que dice en la Biblia en Filipenses 1:29, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué pasa cuando una persona llega a un matrimonio para ver si le va bien, para ver si resulta y si no, se separan y no toma un compromiso verdadero? Lo más probable es que fracase. Imagínense ustedes si Dios no tomara un compromiso con nosotros. Acabando de recibir la salvación, pecaríamos y perderíamos la salvación. Pero la Escritura nos dice con mucha claridad, varias veces, como esta de Juan, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y mi Padre somos uno, decía Jesús. Entonces, cuando nosotros menospreciamos o pensamos que es por nuestro intelecto, por nuestra capacidad que tenemos algo, ya estamos desviados, ya tenemos la perspectiva equivocada. Por eso Pablo un día tuvo que decir, y Pablo, recordemos que tenía muchas tablas, era romano, que era la ciudadanía más importante en esa época, era fariseo, la secta más estricta, instruido bajo Gamaliel, el más alto concepto de lo que eran las verdades bíblicas, etc. Además era rico, Pablo era rico, era de una prominente familia de Tarso. Pero un día Pablo dijo, cuando entendió todo esto, está en Filipenses 3, 7 y 8, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces nosotros tenemos que entender que en cada uno de nosotros siempre hay esa tendencia a menospreciar a los demás. Siempre hay esa tendencia de creer que de nosotros viene cualquier atributo o actitud. A una inteligencia que tenemos, Dios nos la dio.
Cualquier don o cualquier manifestación, cualquier habilidad, Dios nos la dio. Entonces, si hay algo que crees que valga, piensa que para servir a Dios tienes que pensar como Pablo. Todo lo que pienses que vale de ti, tienes que perderlo para dar paso a lo que es verdadero, al conocimiento del Hijo de Dios. No hay más alto conocimiento que el que Dios nos ha dejado en su palabra, en la Biblia. Recuerden, has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Salmo 138, 2. Por tanto, si nosotros ponemos cuidado y diligencia en buscar a Dios a través de su palabra y de corazón lo buscamos, sin duda alguna Él se va a revelar en nuestra vida, nos va a dar la luz. Dios es luz, dice 1 de Juan, y el que sigue en esta luz no andará en tinieblas. No hay ninguna tinieblas en Dios. Él es la verdad. La verdad no tiene nada que ver con la mentira. Por eso es tan importante ser iluminados con la verdad. Por eso es tan importante saber que todo proviene de Dios. Que Dios es el que estableció los límites de la creación del hombre, los límites de nuestra vida. Nadie muere sin que Dios lo permita. El Sermón del Monte dice, no hay un pajarillo que caiga sin la voluntad de Dios. Todos vuestros cabellos están contados. Así de grande es la sabiduría de Dios. ¿Por qué esta introducción? Precisamente porque para que nosotros nos mantengamos en el uso correcto de nuestros dones, tenemos que tener la perspectiva correcta. Si no, nos vamos a desviar. Todas las desviaciones surgieron por el orgullo, surgieron por no tomar en cuenta a Dios, por tomar parcialmente la verdad de Dios. Y desde ese momento, quien no vivió en la verdad de su palabra, o el conjunto de personas que lo hicieron, se volvió una falsa religión. Entonces, continuando en esta parte del estudio de nuestros dones, en Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cómo vas tú a saber la verdad, lo que es la verdad y lo que es el error? Lo que es la verdad y lo que es la mentira. Este mundo tiene tantas opiniones como seres humanos que existen. Hay tantas religiones como seres humanos que existen, porque cada uno vive su propia vida. No importa a qué religión pertenezca a cada quien, tampoco la cumple. ¿Por qué? Porque no puede, porque siempre está el interés personal. Para cumplir la verdadera religión, lo primero que tenemos que haber hecho es nacer de nuevo, como ya dijimos al principio, que proviene de Dios. Una vez que Dios te cambia el corazón, te cambia la mente y te da su Espíritu Santo, entendiendo que el Espíritu Santo jamás podría entrar en un corazón sucio. Por eso es tan importante creer en Cristo, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y cuando nos limpia, entonces el Espíritu Santo puede hacer su morada en nuestro corazón. Y es el Espíritu Santo el que nos va a dar la fuerza para seguir los estatutos de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos va a llevar a cambiar, no nosotros por nosotros mismos. Por tanto, toda persona que no ha nacido de nuevo, está descalificada porque no entiende, porque tiene una mente natural que no percibe, como dice la Escritura, las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, dice ahí mismo en 2 Corintios, el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie porque ¿quién conoció la mente del Señor o quién fue su consejero? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Sin embargo, precisamente Pablo, dentro de esta cuestión de los dones, dice,
Tú tienes que seguir la verdad en amor para que ya no seas un niño fluctuante llevado de acá para allá por todo viento de doctrina, influenciado. ¿Por qué una persona puede ser influenciada? A ti te pueden decir muchas cosas, unas te las resbalas, unas ni las tomas en cuenta, pero en otras sí puedes ser influenciado. La influencia ocurre cuando actúa de acuerdo a los deseos de tu corazón. Hace rato que Alex mencionaba lo de esto de que la señora entregó las llaves de su camioneta y mencionó, ¿es porque tenía codicia? Claro que sí, eso fue la que lo movió. Toda persona que se desvía de la palabra y del conocimiento de Cristo es porque tiene otro interés diferente al de Dios. Entonces volvemos a Pablo, todo lo que era para mí ganancia, lo he estimado como pérdida. Si realmente quieres venir a Dios, tienes que perder tu vida, en ese sentido. Te lo dice la Escritura. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la hallará. ¿Quieres salvar tu vida? ¿Quieres seguir tus propios caminos? Ándale, adelante, te dice Dios. Te di libre albedrío, pero vas a perderla. Vas a perder la oportunidad de estar conmigo en la eternidad, disfrutando de mi amor y de todo lo que yo tengo preparado para ustedes. ¿Quieres realmente disfrutar de la vida en cuanto a vivir en la verdad? Entonces tienes que perder tu vida. Hacer a un lado cómo ves las cosas, cómo piensas para seguir lo que Dios dice. Entonces, ¿qué es lo que trae qué es lo que ocasiona que una persona sea influenciada por todo viento de doctrina? La inmadurez espiritual, que no tiene un fundamento sólido y correcto de lo que es la palabra. Todos en nuestra mente cuestionamos todo. Hace rato me platicaba una persona que le pidieron un consejo como médico y le dio el consejo y la persona le respondió, no, yo voy a seguir esto, diferente. Y entonces tú dices, bueno, ¿para qué pides un consejo, no? Si no vas a hacer lo que quieres. Pero aquí el problema no es tanto lo que pasa comúnmente, es cuando vamos a Dios pidiéndole hacer su voluntad y hacemos lo que queremos. Ya determinamos qué hacer. Si Dios nos confirma, no, hombre, bendito sea Dios, maravilloso. Si Dios no nos confirma, no, Dios, estás equivocado. Las cosas deben ser de esta manera. Y esto solo evidencia inmadurez espiritual, ¿sí? Y es precisamente donde da ocasión. Cuando Satanás tentó a Eva, los estudió. Él estudió a Adán y Eva antes. Nosotros no sabemos cuánto tiempo pasó en el que Adán le puso un nombre una vez creado a cada criatura de este mundo. Aves, mamíferos, insectos, a todo le puso nombre a Adán. Debe haber sido un buen tiempo. Cuando terminó esta encomienda, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y le dio ayuda idónea. Desde entonces, Satanás estuvo estudiándolos. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer aquí para que se salgan del camino de la voluntad de Dios? Estudió, ¿por quién? Dijo, por la mujer voy a entrar. Por medio de palabras le envolvió, pero en realidad, ¿por qué le envolvió? Porque solo se manifestó lo que había en su corazón. Eso es lo que pasa cuando Dios permite pruebas en nuestra vida, que en las pruebas se manifiesta lo que realmente hay en nuestro corazón. Por eso son tan productivas para nosotros, porque nos sacan de vivir en el error. Entonces, cuando tú no vives con la fe plena en lo que Dios es, en lo que dice en su palabra, vas a ser influenciable de interpretaciones equivocadas. Y si van de acuerdo a lo que tú piensas, fácil que te vas a ir por ahí. Por eso podemos ver iglesias llenas. El diablo sabe lo que le agrada al hombre natural. Sabe qué es lo que lo va a hacer feliz. Entonces, si los emisarios del diablo, recuerden que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y no es extraño porque también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será
conforme a sus obras. Quiere decir que la iglesia está llena de verdaderos ministros y de falsos ministros, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y son populares porque hablan de acuerdo a la mente incrédula. Entonces todo encaja. Cuando se manifiesta el anticristo, por ejemplo, el hombre de pecado, la expresión máxima del trabajo del diablo para confundir a la humanidad, dice, engañará si fuere posible, aún a los escogidos. Quiere decir que va a ser tan sutil la mentira, tan sutil, que solo el que esté bien anclado en las Escrituras y en sus principios doctrinales no va a caer en el error. ¿Cuántas veces a nosotros alguien puede llegarnos un comentario, decirnos un comentario aún de otra persona y nuestra actitud hacia la otra persona cambia? Cuando ni siquiera sabemos si es correcto o no. Somos influenciados. Pero la Biblia nos da principios, ¿verdad? Entonces, precisamente el que no tiene madurez espiritual es el que cae en esto. Por eso es tan importante aprender a tener discernimiento. ¿Cómo se desarrolla el discernimiento? Nadie que incrédulo, o sea, que no sea salvo, puede tener discernimiento. Eso es parte del don de Dios. El discernimiento podríamos definirlo como la aptitud de poder entender y aplicar las verdades espirituales a tu vida. Ese es el discernimiento. Entonces, ¿cómo puedes aprender a tener discernimiento? Cuando leas la Biblia, compara tus acciones con lo que la Biblia te está diciendo. Ve qué tanto lo estás aplicando a tu vida y qué tanto no. Si tú empiezas a ver errores en tu vida, te arrepientes y corriges, siempre va a ser necesario el arrepentimiento como paréntesis, porque el arrepentimiento siempre mata el orgullo, recuerden. El orgullo es lo que nos ayuda a someternos a Dios. La falta de arrepentimiento hace que nos queramos salir con lo que nosotros pensamos o creemos. Y esto ante Dios no es negocio. Entonces, dice la Escritura, en 1 Tesalonicenses 5, 21 y 22, es examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Examinarlo todo. ¿A la luz de qué? ¿Del criterio de otros? Error. ¿De mi criterio? Error. A la luz de las Escrituras. En 1 Corintios 11:32 dice, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos disciplinados o castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Si nos examinásemos a nosotros mismos. Este pasaje habla de los alimentos, pero te da un principio muy importante. Siempre tienes que examinar tus motivos. ¿Por qué no estoy obedeciendo a Dios? ¿Por qué no quiero ir a la luz? Muchas veces no queremos leer la Biblia, nos dan ganas, no queremos tener tiempos devocionales. Y debías de preguntarte, ¿por qué? ¿Por qué me es tan difícil esto? Fácil, agarras y prendes la tele y puedes ver una película, o 2, o 3, o 10, y no hay fin. Las 24 horas del tiempo, del día. ¿Y por qué no tienes esa actitud muchas veces hacia Dios y hacia su palabra? Porque temes ser desenmascarado en lo profundo. Que Dios te vaya a decir que no hagas algo que tú no quieres dejar. Generalmente esa es la razón por la que no accedemos a Dios como debería ser. Entonces, la palabra está repleta de advertencias en este aspecto. En Hechos 20, del 30 al 31 dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por más de 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo les dijo, va a haber hombres perversos. Se van a levantar lobos que no perdonarán al rebaño. Pero acuérdense de que mientras yo estuve con ustedes, siempre estuve de día y de noche
dispuesto a mostrar la verdad de las Escrituras. En Romanos 16, 17 y 18, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que no os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven al Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Fíjense, apártate de aquel que no vive en la palabra. Pero ¿cómo vas a discernir si tú no vives en la palabra? Si tú vienes a un estudio como este y has estado leyendo de la Biblia, y Dios a través del estudio empieza a mostrarnos verdades, todo se va a ir confirmando en ti. La palabra dice esto, aquí se dijo esto, y se afianza el conocimiento. Pero ¿qué pasa si tú vienes aquí sin haber leído la Biblia? A lo mejor pasó una semana y no la leíste. Pasó una semana y leíste un capítulo ahí porque tenías ahí mala conciencia y apenas si pudiste. Vas a cuestionar todo lo que Dios diga. ¿Por qué? Porque va a imperar lo que hay en tu mente. Y es de pensar, ¿por qué no estuve yendo a la palabra lo suficiente? O sea, pregúntate, ¿cuántas veces al día pecas? Yo creo que ni la cuentas. O sea, pecas más de lo que te imaginas. Si te pusieras a contar, te asustarías. Por tanto, ¿qué necesitas? La palabra que te limpie. ¿Sí? Jesús le dijo a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra es lo único que tiene el poder de limpiarnos, de seguir nuestros propios pensamientos. O sea, aquí no venimos a convencer a nadie. Quien convence es el Espíritu Santo. Y yo espero que el Espíritu Santo realmente convenza y nos lleve a anhelar vivir en la verdad. Gálatas 1, 6, 7 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ese ha sido desde entonces, siempre ha sido. El eterno opositor de Dios siempre ha tratado de destruir el evangelio, porque sabe lo que produce en una persona que lo vive, que lo conoce y que lo vive. Entonces Pablo se fue, los dejó en la correcta doctrina y de repente llegaron falsos ministros y ya los habían desviado. Dice, estoy maravillado de que tan pronto, fíjate, que tan pronto, ahorita han pasado más de 2000 años, o alrededor de 2000 años del advenimiento de Cristo. Y a lo largo de la historia muchas cosas han pasado. Pero la realidad es que el evangelio ha tratado de ser destruido siempre. Pero no va a poder ser, porque Dios es el que lo guarda. Por eso ha habido periodos de avivamiento, la gente deja de leer y luego vuelve a leer, porque Dios en su fidelidad ha vuelto a traer hombres fieles que lo predican para que la gente pueda vivir en la luz de la verdad. Lo único que te puede dar seguridad en la vida es vivir en la verdad. Como dice una de las cartas, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Así debe ser. Toma la verdad, no la sueltes, vive en ella, ni un día, porque el día que la sueltes vas a dar ocasión al pecado y a la influencia del mal. Muchas personas que no siguieron este principio entraron bien y al poco tiempo se desviaron. Veamos aquí los Gálatas. ¿Por qué? Porque descuidaron sus tiempos devocionales. 1 Timoteo 4, del 1 en adelante, dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales desviándose algunos
se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Ah, qué común es esto. Fábulas, genealogías interminables, acarrean disputas. Pero aquí este pasaje nos da un principio muy importante. El propósito de ese mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio. Tú no te puedes presentar a Dios para que Él te ayude si no deseas cambiar. Tú no puedes llegar a ser salvo si no reconoces que necesitas ayuda de aquel que es el único que te puede ayudar. Y de una buena conciencia, corazón limpio, buena conciencia. Como todos pecamos cada día, tenemos que estar confesando nuestros pecados. Tú dirás, ¿pero por qué? Si yo voy a Cristo y Dios perdonó todos mis pecados pasados, presentes y aún futuros, ¿por qué tengo que estarlos confesando? Como dice 1 de Juan 1:9, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Por causa de tu conciencia. Porque tu conciencia, recuerden, lo veíamos la vez pasada, que todavía está conformada a la ley. La naturaleza humana, lo que la Biblia llama carne, está conformada conforme a la ley. Y él tiene que aprender a vivir en la gracia. Recuerden, cuando una persona se convierte, el viejo hombre ya quedó sepultado, ya no existe ese. El que no es converso vive bajo los principios del viejo hombre de Adán, la primera alma viviente. Pero cuando te conviertes, ese quedó sepultado, pero Dios te dejó una naturaleza humana, te dio la mente de Cristo, pero esa está conformada a la ley. Por tanto, cada vez que tú pecas, generas mala conciencia. Y la mala conciencia te impide tener fe, te impide acercarte a Dios con confianza, te impide obedecerlo. Por eso es tan importante estar confesando tus pecados, para limpiarte de tu mala conciencia y que tengas un corazón limpio y una buena conciencia delante de Dios. Y el tercer punto importante, fe no fingida. Muchas personas dicen que tienen fe, pero la verdadera fe no es motivo de una emoción o de un sentimiento. La misma palabra dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe tiene que tener un sustento, y el sustento solo puede ser una promesa de la palabra. ¿Ven ustedes? Entonces, cuando una persona es inconstante en sus caminos, es totalmente influenciable porque no vive en estos principios. Si alguien te habla de acuerdo a la mentira que tú vas a tener en tu vida, le vas a dar la bienvenida. ¿Por qué Israel era tan feliz escuchando a los falsos profetas? Los verdaderos profetas, todos los que están aquí en la Biblia, eran menospreciados, ultrajados, etcétera, escarnecidos, segregados, porque decían la verdad. Los falsos profetas eran bien recibidos, recibían halagos, riquezas, gloria y honra, porque les decían lo que querían oír. Yo diría que ninguno de nosotros quisiera, conscientemente, que alguien te dé por tu lado, porque a la larga te está haciendo un mal. Dice la Biblia que el verdadero amor confronta. O sea, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Si se arrepiente, perdónale. El verdadero amor confronta. Por eso Pablo dijo, ¿acaso me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿De cuántos enemigos no te puedes hacer por decir la verdad? De muchos. No vas a ser el más popular. Pero aquí la cuestión es que nosotros aprendamos. El objetivo de este estudio es que aprendamos a discernir correctamente que el que no habla conforme a las palabras de Dios no es de Dios. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gran gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. O sea, primero tienes que presentarte aprobado de Dios. ¿Cómo? Usando bien la palabra de verdad, ejercitándote. ¿Acaso no hay un dicho que dice que la práctica hace al maestro? Si tú empiezas a vivir en las Escrituras, empiezas a dedicar tiempo de tu vida, a comparar tu vida con lo que Dios dice, vas a detectar muchas cosas que te van a llevar al arrepentimiento, que te van a llevar a un cambio de mente y que te van a llevar a una relación más profunda con Dios. Dice la Biblia, en tu luz veremos la luz. Mientras más estés en la luz, más claridad vas a tener para ver el error. Si estás sumergido en las tinieblas porque no quieres cambiar, porque quieres vivir de acuerdo a lo que tú piensas que es, ok, vive así, pero sufrirás las consecuencias. Siempre vienen consecuencias. El pecado siempre alcanza. Y si en esta vida tú ves que alguien no alcanza, lo va a alcanzar en la eternidad. Porque la Biblia dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. No hay preámbulos, no hay tiempos intermedios. La Biblia dice la muerte y el juicio. A lo mejor entre tu muerte y el día que Dios juzgue, que es el día del juicio del gran trono blanco, pasan 1000 años, pero para ti ya no existe el tiempo. El tiempo existe para nosotros en este mundo. El tiempo no existe en la eternidad. Va a ser como un abrir y cerrar de ojos. Es en esta vida cuando tú tienes que creer o desechar. Segunda de Pedro 2:1-3 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hubo falsos profetas, hubo falsos maestros que apartaron a las personas de la verdad. Por eso es tan importante este pasaje que estamos analizando ahorita. Que no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. Tenemos que seguir la verdad. Tenemos que aprender a discernir, y esto solo va a ser de acuerdo a nuestra búsqueda personal de cada uno de nosotros con Dios. No, nada te va a convencer más que Dios te hable a ti directamente. A lo mejor te habla cualquier persona, tú dices, pues quién sabe si sea verdad lo que tú dices o no. Tú dices esto, pero yo creo esto. Así está este mundo, como decíamos. Pero si tú empiezas a leer la Biblia, donde Dios declaró que su palabra, no hay más grande sabiduría que en su palabra, y empiezas a descubrir la verdad, entonces va a cambiar tu manera de pensar. No es que vas ahí a que te laven el coco, sí. Aquí sí vienes a que te laven el coco, pero para que te lo lave Dios. Los niños fluctuantes, los arrastrados por toda viento de doctrina, los falsos apóstoles, esos sí te lavan el coco para que no vayas con Dios. Cualquiera, dice la Escritura, para concluir esta parte, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Solo hay dos. La Biblia solo nos marca dos tipos de personas: el que cree y el que no cree. Y todo lo demás
está implícito en eso. Si tú realmente quieres buscar a Dios, empieza a buscarlo a través de la palabra. Pídele que te dé entendimiento, pídele que te ayude a comprender las verdades bíblicas. No te concentres en pensar que tienes mejor criterio que otros o que sabes más que otros. O díganme una cosa. ¿Quién de vosotros no ha pensado en un momento que sabe más que otro? Pero les aseguro que todos. Así es el ser humano. Pero ¿qué pasa si todos vivimos conforme a los principios de la palabra? La gloria va a ser para Dios. Vamos a ser unánimes en pensamiento, con una misma mente y un mismo parecer. Eso es lo que Dios quiere. Como dice aquí, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es lo que necesitamos, si queremos realmente hacer la voluntad de Dios. Entonces, el reto es, tú puedes, o sea, un día tiene 24 horas. ¿Alguna vez te has puesto tú a analizar cómo utilizas tu tiempo en esas 24 horas? No, es que estoy muy ocupado, no tengo tiempo de nada. Eso es pretexto. El día tiene 24 horas. Si tú te dieras cuenta de cuánto tiempo pierdes en tantas cosas, si tan solo organizaras un poco tu vida, te darías cuenta que te queda un buen tiempo para estar con Dios, para leer la Biblia y estar con Dios. Lo demás es puro pretexto. Es cuestión de organización. ¿Y saben por qué viene la desorganización? Porque tu mente está desorganizada. Pero si la palabra de Dios empieza a traer orden a ti, a tu vida, entonces vas a empezar a estar organizado. Porque todo principia de ahí. Hace rato que de la analogía esta de la arquitectura sí, me acordé de un pasaje, Isaías 56. Alzad vuestros ojos a los cielos y mirad abajo a la tierra. Entonces el único ser que tiene la perspectiva correcta, y si la Biblia dice que Dios ha engrandecido su nombre y su palabra por sobre todas las cosas, solo la palabra de Dios nos puede dar la perspectiva correcta de la vida y de las cosas. Y luego lo que sigue en este pasaje es por qué la tierra se envejecerá como tierra, como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, etc. Pero aquí el punto importante es que tenemos que aprender a ver a través de la perspectiva de Dios, que es la única, que es absoluta. Si vemos a través de la Biblia la vida, vamos a tener la perspectiva correcta siempre. Entonces, organicen sus vidas, pónganse a pensar, den tiempo a meditar, a ver mi conducta, le respondí a esta persona de esta manera, ¿por qué insulté a otra? ¿Por qué menosprecio a esta otra? Y te vas a dar cuenta que estás lleno de orgullo. El menosprecio a los demás es orgullo. Y no le vas a servir a Dios así, viviendo en orgullo. Dios te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No menosprecia a los demás. Ama. Pero ese amor solo Dios te lo puede dar. Usa tiempo para Dios, meditando. O sea, puedes ir meditando, tienes tantos momentos así, un trayecto de un lugar a otro para meditar, etcétera, o en la mañanita, que siempre es el mejor tiempo, etcétera. Si tú empiezas a practicar esto, te vas a dar cuenta de que vas a tener que trabajar menos. Porque el principio del orden te hace ser más eficaz y eficiente en todo lo que haces. ¿Qué pasa, por ejemplo? Si llegas a una oficina y todo está desordenado, sin agravio a nadie, vamos a suponer que llegas a ver a un abogado para encomendarle un caso. Oiga, es que lo vine a ver hace un mes y sí, he estado viendo, a ver tu caso, y empieza a buscar entre expediente y expediente, pilas y pilas de expedientes. ¿Tú le vas a tener confianza a ese? Claro que no.
Su mente está desordenada. Pero ¿qué pasa si llegas cuando una persona tiene todo arreglado, todo al día, etcétera? Va a evidenciar que es una persona organizada, que su mente está ordenada y es más confiable. Igual pasa con nosotros. Mucho tiempo perdemos por el desorden. Y el desorden se refleja en todas las áreas de nuestra vida, desde tu recámara, tu casa, tus expedientes, o lo que tú hagas, lo que sea. Ahí se refleja. Tenemos que aprender a ordenar nuestra mente, porque de esta manera seremos más eficientes. Si dijeras, bueno, yo soy como soy, que se aguante. Pero cuando tú quieres vivir para darle gloria a Dios, esas cosas cambian. Porque entonces sí, yo voy a tener orden en mi vida para glorificar a Dios. Eso es diferente, ¿verdad? Vamos a dar gracias. Padre, te damos muchas gracias por este estudio. Gracias, Señor, por mostrarnos todas estas verdades que muchas veces nos pueden llevar a estar fluctuantes por todo viento de doctrina y por muchas cosas y ser influenciables. Lo que más bien queremos, Padre, es vivir en tu palabra, es vivir de acuerdo a los principios que tú nos das en ella. Sabemos que es infinita y que la comprensión de ella va a depender de la iluminación de tu Espíritu Santo. Por lo cual, Padre, te pedimos que, en primera instancia, tú nos llenes de tu Espíritu Santo. Y, Padre, pues tú que conoces los corazones de todos los que estamos aquí, te pedimos que si alguien realmente no ha cedido tu vida, no ha puesto su fe y tu confianza en Cristo, tú se la des para que se salve, Padre. Sabemos, Padre, que tú eres el que convence y sabemos que tú moriste en la cruz para redimirnos de la esclavitud del pecado y llevarnos a una vida de libertad. Te pedimos, Padre, que tú hagas este trabajo y no nada más de los que estamos aquí, sino de nuestra iglesia y de todos los que lleguen a escuchar este estudio. Te pedimos que la verdad prevalezca, Señor, y que entendamos lo mucho que te necesitamos. Y respecto, Padre, a los dones que tú nos has dado como iglesia, te pedimos, Padre, que seamos siempre sencillos y humildes. Como dice tu palabra, que pongamos nuestro tesoro en vasos de barro para que la excelencia y el poder provengan de ti. Padre, guarda nuestra iglesia, pues no dejamos de recordarte a todos los que están enfermos. Ya Alex oró hace rato por ellos. Y Señor, pues tú permite que tu Espíritu Santo reine en cada reunión aquí y sea el que inspire cada predicación. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.